La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos podría no solo acabar con él, sino también con Vladimir Putin y la Rusia moderna. ¿Por qué el asalto de Estados Unidos a Caracas es un desastre para Rusia? Depende en gran medida de las exportaciones de armas para financiar su régimen, o al menos así era antes de la invasión a Ucrania. Rusia estaba ganando hasta $15.000 millones al año en ventas de armas. Eso era una parte importante de su presupuesto de $340.000 millones en 2021. La verdadera ganancia no es el ingreso, sino el vínculo que se crea cuando un país vende armas a otro. Vender un rifle es solo una transacción. Un sistema de defensa aérea requiere mantenimiento continuo. Para actualizaciones de software y hardware ruso, es clave mantener buenas relaciones con Rusia. Las exportaciones de armas son ganancias e influencia. No es cuestión de equipar naciones, sino de hacer amigos y fortalecer la cooperación política mutua. Así que el verdadero valor no está en los rublos, sino en el acceso a acuerdos más grandes, asociaciones más estrechas y una influencia política a largo plazo en todo el mundo. Las exportaciones de armas de Rusia, que históricamente han sido uno de sus sectores de exportación más grandes, han caído precipitadamente desde el inicio de la guerra. De un máximo de $15.000 millones a tan solo un estimado de menos de 1.000 millones, las exportaciones de armas de Rusia básicamente se han convertido en el mercado de NFT del mundo armamentista. Un TTU es más útil que una imagen de un mono. Esto se debe a que Rusia necesita más armas y municiones para sus fuerzas. Pero uno de los principales factores de su colapso en exportaciones es cómo han funcionado sus sistemas frente a los de Occidente. Tanques, artillería y aviones rusos no han funcionado como se decía en Ucrania ante sistemas occidentales. Compradores tradicionales como la India han causado una gran deserción de clientes en la historia moderna de las armas. Por eso la incursión de Maduro es una catástrofe para Rusia. Venezuela no es una potencia militar, pero se pensaba que tenía las mejores defensas aéreas de Sudamérica con equipos rusos y chinos. La defensa aérea de Venezuela fue creada por los países más interesados en neutralizar el poder aéreo de EEUU, ya que probablemente se enfrentarán a él pronto. Sin embargo, a pesar de los radares chinos modernos promocionados como cazadores de aviones furtivos y las defensas aéreas rusas S-100, Buk y Pantsir, todo el aparato no logró cumplir ni siquiera una parte de su función. Si compraste defensas aéreas rusas solo para frenar a Estados Unidos, eso es una pesadilla. Se reveló que gran parte de la defensa aérea de Venezuela pudo estar inactiva antes del ataque, pero los radares cazadores furtivos de fabricación china, conectados a las defensas aéreas rusas, no lo estaban. Tampoco los sistemas de defensa puntual como el Pantsir, ni siquiera los misiles Igla-S, lanzados desde el hombro, pudieron hacer el trabajo. Solo unos meses antes de la incursión, Maduro mismo se jactó diciendo, cito, «Cualquier fuerza militar en el mundo conoce el poder de los Igla y Venezuela tiene no menos de 5.000». En el video de la incursión, misiles rusos son disparados a helicópteros estadounidenses, pero fallan el objetivo. En un video famoso, lanzan un Manpad a un helicóptero estadounidense, pero el lugar es destruido de inmediato. Con cohetes y cañón de un helicóptero Cobra de la Marina de EEIEUU, los helicópteros estadounidenses no solo parecían ser inmunes a un sistema de misiles de defensa aérea diseñado específicamente para contrarrestarlos, sino que los cazaban por deporte. Y el mundo se dio cuenta. Los titulares destacaron las fallas de las armas rusas y radares chinos, incluso en países que podrían temer una intervención de la OTAN. Si Venezuela no pudo derribar ni un solo helicóptero, ¿por qué alguien confiaría en estos sistemas en una guerra real? Al dejar de usar armas rusas por mejores opciones, las naciones también cierran la influencia rusa. Poco a poco, pero con seguridad, Rusia está siendo apartada de sus esferas de influencia tradicionales. Incluso países que solían orbitar alrededor de Moscú se están alejando silenciosamente. Con la pérdida de influencia, viene la pérdida de acceso militar y la disminución de los negocios. El hecho de que la economía rusa no haya logrado derribar ni un solo helicóptero estadounidense podría haberle costado a Rusia su futuro. Las debilidades de Rusia ya eran claras y ahora son más evidentes, lo que nos lleva a la segunda razón por la que la redada de Maduro podría causar su colapso. Fue un enfrentamiento que el mundo nunca supo. Un petrolero venezolano eludió bloqueos de EEUU y navegaba hacia el Atlántico Norte para cruzar entre Reino Unido, Islandia y Groenlandia rumbo a un puerto ruso. El Vela 1 era parte de la flota sombra de Rusia, una red de buques que lavan petróleo ruso para su venta. Rusia depende de la flota sombra para sostener sus ingresos, ya que las sanciones han desplomado las exportaciones de energía, antes clave en su economía, y la campaña de ataques a refinerías de Ucrania.
Mientras barcos de la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos perseguían al Bella 1, su tripulación hizo una maniobra desesperada. Pintaron una bandera rusa en el casco y se renombraron como Marinera, declarando que estaban bajo bandera rusa y por lo tanto bajo protección rusa. Una fuerza rusa, incluido un submarino nuclear, acudió a su rescate. Fue una declaración contundente de la intención de usar la fuerza para defender el barco que estaba siendo perseguido por fuerzas estadounidenses. Si Estados Unidos actuaba contra la embarcación, básicamente estaba arriesgando un conflicto militar. Helicópteros de la Marina de EEIQ dejaron a los SEALs en el Marinera, tomaron el barco y lo controlaron. La esperada respuesta rusa no se hizo pública. Rusia negó vínculos con el barco y calificó la acción de Estados Unidos como piratería. Legalmente, un barco con registro inválido es un objetivo legítimo, y eso es clave en este incidente. Hasta ahora, solo otra nación ha abordado un barco de la flota fantasma rusa, Estonia, a pesar de las amenazas y los interminables discursos legales sobre la flota fantasma de Rusia. Nadie ha actuado por temor a enfrentarse a Rusia. Solo Estados Unidos, al incautar el barco ilegal, lo ha demostrado. Cuando se trata de competencia entre grandes potencias, Rusia fue la primera en ceder, y de nuevo todo el mundo lo notó. La incautación de un petrolero ruso por EIAUU permite que otros países escalen la situación y debilita la credibilidad de Rusia, no solo como rival de Occidente, sino también incapaz de proteger sus intereses en el extranjero. La redada de Maduro fue un desastre para Rusia y podría indicar su colapso. La situación empeora. Estados Unidos aún no ha presentado un plan real para el gobierno de Venezuela, y los intereses económicos de Rusia están en peligro. El comercio entre ambas naciones ronda los $400 millones. No es mucho, pero tampoco insignificante para una economía débil. Un gobierno proestadounidense en Caracas afectará económicamente a Rusia al cambiar el comercio. La molestia de Venezuela por el fracaso ruso en protegerla probablemente cerrará aún más el flujo de dinero. De mayor preocupación son los aproximadamente $1.000 millones en deuda que Venezuela le debe a Rusia, lo que equivale a cerca del 5% de su presupuesto anual previo a la guerra. Rusia ayudó a Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro mediante préstamos e inversiones. Sin embargo, Moscú no actuó por caridad, como evidenció la presencia temporal de bombarderos rusos en Venezuela. Era una forma de molestar a Estados Unidos al ganar influencia en su propio patio trasero. Eso fue cuando Rusia todavía se consideraba una amenaza creíble. Hoy, Rusia enfrenta el mismo tipo de castigo. Antes aplaudía eso, cuando Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera de Venezuela y obligó a las empresas occidentales a dar el control al Estado. Las empresas estadounidenses y europeas perdieron decenas de miles de millones, ya sea siendo expulsadas directamente o quedando atrapadas en acuerdos desiguales diseñados para beneficiar al gobierno. El dinero de Rusia está en riesgo, y no parece que un gobierno proestadounidense pague esas deudas. Debido a la impopularidad de Maduro y la debilidad de Rusia, un nuevo régimen difícilmente se preocuparía por pagar sus deudas. Pero la siguiente razón por la que este golpe de Maduro podría significar la ruina para Rusia es aún peor, porque esta afecta a Rusia justo en su punto más débil. Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera en Venezuela, expulsando a grandes compañías occidentales y confiscando sus propiedades y equipos al asumir el control. Tribunales internacionales fallaron a favor de petroleras y Venezuela quedó debiendo miles de millones en indemnizaciones. Trump dejó claro que estas empresas recuperarán sus pérdidas tomando el control de sus antiguas operaciones. Solo hay una forma de hacerlo, y eso asusta mucho a Rusia: vender petróleo. Rusia es un estado basado en combustibles fósiles, una economía profundamente dependiente del petróleo y el gas. Aunque esto históricamente ha hecho que Rusia sea mucho más poderosa y rica de lo que realmente debería ser, también es un talón de Aquiles para el país. Si el precio del petróleo baja, Rusia pierde mucho, y eso podría pasar si Trump lo logra. Venezuela solo aporta el 0.5% de las exportaciones globales de petróleo, pese a tener las mayores reservas probadas. Venezuela antes era un gran proveedor de petróleo, pero Chávez lo maladministró. En 2008, la producción superaba los 3 millones de barriles diarios y el futuro de Venezuela parecía prometedor. La producción cayó a menos de 1 millón de barriles diarios, beneficiando a Rusia. Maduro siguió en el poder y la industria petrolera venezolana se deterioró por corrupción e incompetencia. Cuando Venezuela producía menos petróleo, subían los precios globales y las exportaciones rusas valían más. Pocas amenazas son tan peligrosas como el potencial sin explotar de la mayor reserva de petróleo del mundo, y esa bomba está por explotar. Reconstruir el sector petrolero de Venezuela tomará años. En 5 años,
podría producir más de 3 millones de barriles diarios, lo que bajaría los precios globales y los ingresos de Rusia, y en el peor momento posible para el país. Realísticamente, Rusia no puede continuar su guerra en Ucrania por más de unos pocos años más. Sus enormes reservas de efectivo, de más de 300.000 millones de dólares que usó para financiar la guerra, están casi agotadas. Las sanciones globales dañaron la economía, pero sus reservas han reducido el impacto. Pero Ucrania no solo está agotando el enorme fondo de guerra de Rusia, también está desmantelando lenta pero seguramente la economía energética rusa. Ucrania atacó refinerías rusas con drones, dirigiéndose a tanques de almacenamiento de combustible. Esto resultó en explosiones masivas, lo cual tenía un gran valor propagandístico, pero en general hizo relativamente poco daño a la industria petrolera rusa. Un tanque de almacenamiento es fácil de reemplazar y no requiere experiencia técnica ni piezas especiales. Después, los ataques se hicieron más sofisticados con ayuda de la CIA. Ucrania dejó de atacar los objetivos grandes y llamativos y empezó a atacar los cuellos de botella de las refinerías, las partes que detienen todo. Por un tiempo, se ha sospechado ampliamente que Estados Unidos le estaba proporcionando a Ucrania información de inteligencia sobre las posiciones de defensa aérea rusas para ayudar a que los drones se infiltraran. La CIA no solo los ayudaba a evadir la interceptación, también les indicaba dónde golpear. Y funcionó. La capacidad de refinación rusa se ha reducido hasta en un 20% durante los periodos de máxima producción, y ha sido tan grave que la nación incluso ha racionado el consumo interno de gasolina. Los controles de precios para evitar el colapso económico han empeorado la situación. Los rusos enfrentan escasez de gasolina y fuertes alzas de precios. Los drones siguen llegando, acercando el fin de la capacidad de Rusia para continuar la guerra. Ese final, combinado con un aumento masivo en la producción de petróleo venezolano, podría significar el fin de la Rusia de Putin. Se prevé que la nación pague grandes sumas en beneficios y apoyo para víctimas de la guerra. Tendrá que lidiar con cientos de miles de soldados que regresan a casa con problemas psicológicos no tratados y un mercado laboral en colapso. Esto se parece a lo que motivó la primera revolución rusa en la Primera Guerra Mundial. Aunque entonces el zar no enfrentó una economía debilitada por la caída del precio del petróleo, ni tantos desastres autoinfligidos. Rusia es una nación al borde del abismo, tan vulnerable que sucesos en otros países pueden causar su ruina. Una cosa es segura, lo que pase después en Venezuela no beneficiará a Rusia. Putin encendió el fuego y ahora debe planear qué hacer luego. ¿Cuánto más podrá Moscú sostener la guerra si la crisis de Venezuela es decisiva? Economistas ya estimaron cuándo se agotará el dinero de guerra ruso. Consulta la fecha exacta en que se termina el dinero o haz clic en este video.